Bueno, vamos a ver entonces con un ejemplo concreto a qué nos referimos con estas distintas formas, ¿no?, de calcular el campo eléctrico directamente a través de la ley de Gauss o a través del potencial. Entonces, el ejemplo es el de un cascarón esférico de carga, ¿sí? Es una esfera de radio dado, R grande, que tiene una densidad superficial de carga sigma uniforme, desparramada en toda su superficie, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico en todo el espacio para esta configuración de carga. En todo el espacio significa tanto en el exterior como en el interior de la esfera, ¿no? Bien. Entonces, esto está también en el link donde tienen los apuntes. El archivo se llama ejemplo 1. Y básicamente consta de 5 secciones en donde vemos los cálculos, ¿no?, a lo largo de cada una de estas flechas que veíamos en el diagrama anterior. La primera, yo creo que por una cuestión de tiempo no vamos a tener tiempo de hacer todos los casos ahora en la clase. Les voy a mostrar un par, quizá, y el resto lo pueden mirar ustedes. Como siempre, yo trato de que estén bastante detallados, ¿sí? Acá en la hoja, tanto las cuentas como los conceptos. Cualquier cosa me consultarán. Entonces, el primero que resolvemos acá es la integración directa del campo eléctrico usando la ley de Coulomb, ¿sí? Esencialmente esta ecuación, que me da el campo eléctrico para una distribución superficial de carga, ¿sí?, porque eso es lo que tenemos en la esfera. Después, esto es una cuenta bastante complicada, como van a ver, no necesariamente difícil, pero sí laboriosa. Entonces, el punto 1 es ir de la distribución de cargas al campo eléctrico. El 2 va a ser cómo calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss, ¿sí?, a través de la flechita que vuelve hacia la distribución de carga, aprovechando la simetría de la distribución. En el punto 3 recorremos este camino, o sea, calculamos el potencial, ahora que sabemos el campo eléctrico, ya sea que lo calculemos por Coulomb o por Gauss. Una vez que conocemos el campo eléctrico en todo el espacio, podemos calcular el potencial. Y después vemos estos dos caminos, ¿sí? El cálculo del potencial electrostático a partir de la distribución de cargas, esa es la expresión que hoy dedujimos para el potencial, que es esta que está acá, ¿no?, con una distribución superficial sigma ahora. Y básicamente una de las cosas que quiero que vean es cuánto más simple es plantear este problema que la flechita 1, ¿no?, la que iba de ρ a E directamente. Entonces, en estas secciones vamos a calcular el potencial a partir de ρ, y vamos a calcular el campo eléctrico tomando el gradiente del potencial. ¿Ok? Entonces, no sé si empezar en orden es lo más... En la práctica, ¿vieron el problema de una esfera, un cascarón esférico con densidad uniforme? Me olvidé de... No me acuerdo, creo que la esfera sólida maciza. Bueno, vamos a mirar este entonces igual, porque también como para conectar los lenguajes, ¿sí? A ver. Entonces, voy a empezar por el punto 2, ¿sí? Dada la simetría del problema, y esto es algo que uno tiene que plantear y pensar antes de lanzarse a hacer cuentas,
lo más amigable para resolver este problema es usar un sistema de coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, en general, el campo eléctrico es un vector, ¿sí?, que depende de un vector, que es el vector posición. Entonces, en coordenadas esféricas va a ser un vector que depende de componentes r, θ y φ, ¿sí?, que son las coordenadas esféricas. Como es un vector el mismo, tiene componentes e sub r, e sub θ y e sub φ en las direcciones de los versores r, θ y φ. Cada una de ellas depende de las tres coordenadas del sistema de coordenadas esférico, ¿no?, r, θ y φ. Ahora, como la distribución de cargas es invariante ante ciertas transformaciones, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo la distribución de cargas, ¿no?, que es este cascarón esférico. Yo puedo aplicar transformaciones que son rotaciones, desplazamientos, reflexiones, y transformaciones de distinto tipo, ¿no?, a esa distribución. Y las simetrías son el resultado de transformaciones que dejan invariante la distribución de cargas. Por ejemplo, si yo giro la esfera cargada en la dirección del ángulo θ, ¿no?, que es el ángulo azimutal que va del eje z, en la dirección del eje z, el vector posición. Si yo giro la distribución de cargas en el ángulo θ, y la estoy observando desde el punto R, yo no veo ningún cambio, ¿sí? Porque al ser uniforme la distribución de cargas, siempre veo exactamente la misma esfera cargada de la misma manera. Lo mismo con el ángulo φ. Yo giro en la dirección del ángulo φ la esfera cargada, tampoco veo ningún cambio en la distribución de cargas. Entonces, como consecuencia, el campo eléctrico no puede depender de las variables θ y φ, ¿sí? Porque si dependiera, entonces tendría un absurdo, porque estoy cambiando la posición en donde miro esa coordenada, y sin embargo la distribución de cargas es la misma, es indistinguible, ¿sí? Con eso decimos que es invariante. Entonces, el vector de campo eléctrico que depende de R, en realidad sus componentes van a depender solo de R, en principio. Pero en principio todavía tengo cada una de las tres componentes, ¿no?, la componente R, θ y φ. ¿Sí? Distinguimos las variables de las cuales dependen estas funciones de las funciones en sí mismas, ¿no? Sin embargo, de nuevo, gracias a la simetría esférica, si imaginamos, supongamos que esta es la esfera, ¿no?, y supongamos que estoy mirando un punto R a cierta distancia, entonces en esféricas tengo el versor R, y supongamos por un momento que hay una componente del campo eléctrico E perpendicular a R versor, ¿sí? Es decir que va a ser una combinación lineal en principio de θ versor y φ versor, que son los dos versores perpendiculares a R. Ahora, si existiera una componente perpendicular, yo podría rotar la distribución de carga a lo largo del eje que va del origen al punto R, ¿no?, a lo largo de este eje, la roto 180 grados, por ejemplo, y ahora la distribución de cargas es exactamente la misma, no cambió, ¿sí?, por la simetría esférica, pero este vector E perpendicular ahora apunta hacia abajo. Entonces, la única solución es que el módulo de E perpendicular sea 0, ¿sí? Es decir, no puedo tener componentes en la dirección de θ versor y φ versor si la distribución tiene simetría esférica. Entonces, usando estas simetrías, lo que uno está haciendo de alguna forma es incorporando información sobre las propiedades del campo eléctrico al margen de las que me va a dar la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que uno no necesita calcular acá el rotor del campo eléctrico,
Nos estamos ahorrando esa ecuación, si quieren. Bien, entonces, si no están estas componentes, lo único que me queda es que el campo eléctrico en función de R es una función de R en la dirección radial de R versor. Entonces, una vez que hicimos este trabajito, ¿no?, de identificar las simetrías y hacer un análisis exhaustivo de esas simetrías para determinar qué condiciones me imponen sobre la dependencia de las variables, sobre las componentes del campo, una vez que hicimos ese trabajo, podemos plantear la ley de Gauss. En su forma integral tiene esta pinta, ¿no? Ahora, como siempre les digo, como está escrito esto, pareciera decirme, bueno, si conoces el campo eléctrico, calculás la integral de superficie del campo eléctrico en cualquier superficie, y esto te va a decir cuánta es la carga encerrada en esa superficie. Pero en realidad nosotros la vamos a usar al revés, ¿no? O sea, vamos a usar estas propiedades del campo eléctrico, que acabamos de determinar por simetría, para de alguna manera resolver esta integral sin saber el campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que me permiten las condiciones de simetría, es exactamente esto. O sea, reescribir esta integral aún desconociendo el campo eléctrico. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo que uno hace es elegir una superficie que aproveche esta simetría que tiene el campo que acabamos de determinar. Entonces, en este caso, la superficie que va a ser más útil es una superficie esférica, ¿no?, de radio R, centrada en el mismo origen que la esfera de carga. ¿Por qué? Porque en esa superficie el campo va a ser constante. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. A esta superficie la llamamos superficies gaussianas, ¿no? Es una superficie imaginaria que yo me elijo para calcular el campo eléctrico en ese punto. Esto no quiere decir que la ley de Gauss valga solo para esa superficie esférica, ¿no? Yo quiero calcular, el objetivo es calcular el campo en un punto R, ¿no? Y la ley de Gauss yo la puedo escribir para una superficie cualquiera. Podría haber puesto un cubo, un poliedro de la forma que se les ocurra, ¿no?, una superficie de lo más extraña que quieran. Pero ¿qué pasa? En ese caso, evaluar esa integral es complicado, ¿sí? No tengo manera de evaluar eh, y esencialmente de sacar el campo de adentro de esa integral, ¿no?, que es lo que vamos a hacer ahora. En cambio, si yo elijo una superficie esférica que pasa por el punto donde quiero calcular el campo, ¿sí?, entonces lo que tengo que calcular es la integral de superficie en la superficie S de radio R del campo eléctrico por el diferencial de superficie, ¿sí? El diferencial de superficie es un diferencial de S por el versor R que apunta hacia afuera. Entonces ahora traemos la condición de que el campo eléctrico es radial, ¿no?, y depende solo de R. Escribimos el diferencial de superficie, y el primer pase de magia ocurre, que es, por como elegimos la superficie, este producto escalar me da 1, ¿sí? Entonces ya en este primer paso, lo que termino integrando o sumando acá son números. Me saqué de encima los vectores. Y el segundo paso mágico es que, gracias a cómo elegimos la superficie, E de R es constante en la superficie de radio R. Entonces lo puedo sacar afuera de la integral. Lo que me quedó es E de R por la integral del diferencial de S en la superficie esférica, que no es ni más ni menos que la superficie de la esfera, ¿no?, el área de la esfera. 4pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que acabamos de hacer es evaluar esta integral, pero aún desconociendo cuánto vale esto, ¿sí? Eso es todo
la magia de la ley de Gauss aplicada a problemas de electrostática. Lo más importante, quizá que quiero que se lleven de esto es esto, ¿no? Que lo que uno está haciendo es aprovechar las simetrías de la distribución de cargas para encontrar una superficie, ¿no? Y una parametrización del campo eléctrico que me permitan evaluar esta integral sin saber el campo. Entonces, una vez que yo tengo evaluado esto, fíjense al margen que, si bien yo en el dibujito al vector posición R lo dibujé afuera de la esfera, nada de todo este argumento cambia si hubiera estado adentro, ¿sí? O sea, este resultado es independiente de si R chiquita es menor o mayor que el radio de la esfera. Luis, tengo una Sí, pregunta. sí, sí. Un par de cosas. En la práctica, en algunos casos hacíamos la integral con una superficie afuera y después adentro. ¿Por qué en esta no tenemos que hacer una afuera y otra adentro? ¿Y cómo sabes que no va a depender de si es mayor o menor? Bien, buena pregunta. Primero que nada, hay algo que sí va a depender de si la hago afuera o adentro, y eso va a ser la carga encerrada, ¿sí? Porque para aplicar la ley de Gauss, tengo dos lados en esta ecuación, ¿no? Uno es el lado de la integral, que tengo que evaluar de alguna manera, y el otro es el lado de la carga, que tengo que también calcular. Y lo que estoy diciendo es que este lado no depende de si el radio estaba dentro o fuera. Y eso lo podés ver acá, ¿no? En este argumento. Acá en ningún momento usamos eh, o decimos dónde está ¿cómo se dice? La carga. ¿Sí? O sea, todo el argumento acá, fíjate que depende de esto. Bueno, de dos cosas en realidad. De que el campo tiene esta pinta y de que elegimos esta superficie tan particular que me permite, primero, ¿no? Deshacerme del producto escalar y segundo, sacar el campo afuera de esta integral porque elegí la superficie de manera que el campo fuera constante. Eso es cierto afuera de la esfera y también va a ser cierto adentro. ¿Sí? Por ahí, lo que no queda tan claro es que cuando uno hace estos argumentos de simetría, ¿no? En donde me deshago primero de las variables y después de las componentes en θ y en φ, por ahí, por este dibujito, nosotros estábamos pensando que el punto lo elegíamos afuera de la esfera para todo este argumento, pero en realidad esto también es independiente de dónde estaba este punto. Si el punto hubiera estado adentro de la esfera, rotar la esfera en θ o en φ no cambia la distribución de cargas tampoco. Yo estoy adentro de la esfera y siempre veo lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta condición sobre el campo que sacamos de ese argumento de simetría es independiente de si R chiquita está dentro o afuera. Si querés, no está mal hacer la cuenta, o sea, reescribir esta cuenta adentro y afuera, pero va a dar lo mismo, va a ser exactamente la misma cuenta, ¿no? No sé si eso aclara la pregunta. Claro, sí, sí, Ojo entendí. que en un momento vamos a ver que la carga encerrada sí depende, obviamente sí depende de si estoy dentro o fuera. O sea, para aplicar la ley de Gauss tengo que calcular esta Qn o Qn o como la llamen, y acá sí tenemos que distinguir los casos, ¿no? Si el radio de la esfera gaussiana, si donde yo estoy mirando el campo es mayor o igual que R grande, la esfera encierra toda la carga. Entonces, la carga cerrada va a ser, y acá depende de, esto es importante también, ¿no? En un problema te dan los datos del problema, y en algún caso te pueden dar sigma y en otro te pueden dar Q. Acá escribimos las dos, ¿sí? Las dos cosas. O sea, si yo conozco la carga Q de la esfera, entonces la carga cerrada va a ser Q para R grande.
si conociera sigma, entonces la carga encerrada es 4πr cuadrado por sigma, ¿no? Es la superficie de la esfera por la densidad. Entonces, en este caso, ¿sí?, afuera de la esfera, lo que tenemos es que la integral, que vale esto, 4πr chiquita al cuadrado por el campo de R, es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga, escrita como carga o como densidad, ¿sí? Entonces, despejando E de R de esta expresión, lo que tenemos es que es 1 sobre 4π epsilon 0 por Q sobre R cuadrado. En el caso de que mire adentro de la esfera, para R menor que R grande, la carga encerrada va a ser nula, ¿sí? Porque estoy considerando una esferita gaussiana que no encierra nada de carga, está dentro del cascarón. Entonces, del lado derecho de la ecuación de la ley de Gauss tengo un 0, y lo que me dice es que el campo E de R vale 0, para todo R menor que R grande, ¿sí? Entonces, para terminar de escribir bien esto, hay que escribir el campo vector, campo eléctrico, que es 0 vector si R es menor que R grande, y es 1 sobre 4π epsilon 0 por Q sobre R cuadrado en la dirección de R versor, si R es mayor o igual que R grande. Que es un lindo resultado también, ¿no? Que me dice que si yo estoy afuera de la esfera, lo que veo es como si fuera una carga puntual Q en el origen. Si yo no pudiera, solo pudiera medir el campo eléctrico y no verla, entonces no podría distinguir una carga puntual Q en el origen de un cascarón esférico con la misma carga. Y adentro de un cascarón esférico con carga uniformemente distribuida, el campo es nulo, ¿sí? Que también es un resultado llamativo, ¿no? No sé si habían visto esta cuenta ya. A ver, hay algunas preguntas. Julieta, claro, solo cambian Q. Sí, claro. Y si la densidad no fuera constante, ¿cómo se calcula la carga encerrada? Bueno, atenti. Si la densidad no fuera constante, es una buena pregunta esa. Fíjate qué pasa. Si la densidad no fuera constante, es decir, no fuera uniforme, estamos en problemas porque no podemos hacer este argumento. Imagínate, no sé, un caso qué sé yo, como si, bueno, acá no tengo las coordenadas dibujadas, ¿no? Pero suponete que tuvieras coordenadas esféricas y que tenés el ángulo θ, que la densidad depende del seno o el coseno de θ, o sea que es no uniforme y se acumula más en un polo que en el otro, ¿sí? La carga. Entonces ya no tengo la simetría de rotación en θ, porque si roto la distribución de cargas, yo veo que las cargas que veo son diferentes, ¿no? Desde afuera. Entonces no puedo hacer ese argumento. Quizás todavía tenga otra simetría, como la distribución de carga sea uniforme en rotaciones en phi, y por ahí puedo decir algo al respecto, no sé. ¿Sí? Estamos hablando de una distribución. Si, no sé, Julieta, si estoy interpretando bien tu pregunta, porque también otra posibilidad es que en vez de un cascarón tengo una esfera uniforme, ¿no? Con una densidad ρ uniforme adentro de la esfera. Eso es muy similar al problema que acabamos de resolver, y si esa ρ, en vez de ser uniforme, depende de R, por ejemplo, ahí sí tengo simetría esférica, porque las rotaciones no afectan la distribución de carga, pero ahora ρ depende de R, entonces cuando calculo la carga encerrada adentro de la esfera, lo que tengo que hacer es integrar la densidad hasta la superficie gaussiana donde yo estoy mirando el campo, ¿no? Entonces, tengo que hacer esa integral, que va a depender de cómo ρ dependa del radio. En la práctica hay algún problema así.
Había visto la fórmula como dq igual dl sigma. Mm, ok, no sé si tengo claro lo que estás planteando ahí, el problema concreto, si creo que es... Sí. Bueno, acá la clave, primero que nada, no sé si el problema que estás planteando es una distribución que tiene una densidad sigma que depende de algún ángulo o una densidad ρ que depende del radio. ¿Sí? Si la densidad depende de los ángulos, fíjate que ya eh, estamos fritos, porque Gauss no, así como está planteado acá, no lo puedo aplicar si no tengo estas simetrías. ¿Sí? Y bueno, tengo que hacer otra cosa, no sé, o calcular la integral o arreglármelas de alguna otra manera. Bien, calcular la integral es lo que está en la primera parte. Entonces, miremoslo rápidamente, ¿sí? Aunque sea, así vemos conceptualmente cuál es la diferencia. En este caso lo que usamos es la ley de Coulomb, que es la integral sobre la superficie, ¿no? Porque estoy integrando en donde está la carga, de sigma por r versor sobre r cuadrado en la superficie. Entonces, sin perder generalidad, lo que hice acá en la cuenta es eh, poner el punto, o sea, elegir un sistema de coordenadas, de manera que el punto R, ¿sí? Donde estoy evaluando el campo, esté sobre el eje Z. Y digo sin pérdida de generalidad, porque como tengo simetría esférica, eso lo puedo hacer para cualquier R en realidad, ¿no? Y no cambia nada. Entonces, lo que uno tiene que hacer para resolver esta integral es escribir estas cosas que tengo acá adentro de de la manera más amigable posible para que la cuenta sea más sencilla, ¿sí? Y eso, bueno, va a depender del problema. Acá, fíjense que sigma es constante, entonces sigma de R' en realidad es constantemente sigma, es la densidad. Acá es Julieta donde aparecería si hubiera alguna dependencia angular con sigma, por ejemplo, ¿no? Entonces sigma dependería de R' en función de alguno de estos ángulos, ¿no? O tita prima o phi prima. Pero en este problema que yo estoy resolviendo acá no depende, ¿no? Es constante. El diferencial de superficie, diferencial de S', es en coordenadas esféricas, se escribe de esta manera, ¿no? Está en la superficie de la esfera cargada, entonces esto es R grande al cuadrado, por seno de tita prima, diferencial tita prima, diferencial phi prima, y el R recursivo al cuadrado lo podemos escribir de esta manera por el teorema del coseno, ¿sí? Está graficado allá arriba. Y bueno, también podemos calcular el versor recursiva, como está escrito acá. Pues uno enchufa todas estas cosas en la integral y en general van a aparecer componentes y uno tiene que calcular las integrales para las distintas componentes, ¿no? Entonces por eso es laborioso, porque tengo varias integrales. En realidad son 3 integrales que tengo que resolver una vez que hice todos esos productos escalares. Bien, la cuenta está escrita acá con bastante detalle. Yo creo que mejor quizás ahora hacer una pausa, que queden unos 10 minutos de descanso si quieren, o si no, de preguntas. Yo me quedo un ratito, así cuando llega el equipo de la práctica, retoman ellos.